Bueno, feliz tarde desde ABEPSI. Soy David Sucre y iniciamos nuestros Instagram Live que solemos realizar mensualmente. En esta oportunidad queremos conversar sobre las neurodivergencias y para eso hemos querido invitar a la directiva de la Fundación Autismo en Voz Alta, ¿no? Saludos a las personas que se están conectando. Es importante que recuerden que esto es una actividad de difusión que hacemos siempre al público, que hacemos siempre a estudiantes de psicología, psiquiatría o de psicoterapia. Y que bueno, lo importante es poder conversar con personas expertas de calidad que puedan obviamente ofrecernos una visión actualizada del tema que siempre nos convoca, ¿no? Vamos a darle la bienvenida y la apertura. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Marisabel? Qué gusto. Muy Feliz bien, tarde. ¿Me escuchas bien? muy bien, David, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Te oigo perfecto. Bueno, yo también. Bienvenida al espacio de Bepsi. Creo que vamos a tener una conversación bien interesante, ¿no? Y que podamos difundir sobre todo, que eso es lo que más buscamos con estos espacios y podamos psicoeducar también a la población en general y a la población de especialistas, ¿no? Marisabel, yo siempre inicio estas conversaciones y estos espacios, bueno, queriendo que desde la propia voz del invitado o de la invitada, él mismo se presente, nos cuente un poco su recorrido, quién es y a qué se dedica. Así que adelante con ello. Ok, bueno, soy María Isabel Pereira, muy agradecida por esta invitación de ABEPSI para participar en un tema bueno, que es mi pasión de vida. Yo soy de formación psicólogo, egresada de la Católica, con maestrías y posgrados. Y llevo ya 30 años trabajando exclusivamente en el área del autismo, ¿okay? En la intervención del autismo desde diversos puntos de vista. Empecé con un área más clínica, en el área de diagnóstico, terapia del desarrollo, en el área escolar y bueno, y en el área de formación también. ¿Okay? Soy docente universitario específicamente de especialización y diplomados en autismo, ¿no? Entonces, bueno, como verás, gira en torno, mi vida profesional gira en torno al autismo. Parte importante pues de este trabajo en torno al autismo tiene que ver o está relacionado con la fundación que represento, de la cual soy miembro fundador, que es Autismo en Voz Alta, ¿no? La Fundación Autismo en Voz Alta está cumpliendo ahorita 18 años, ¿ok? El mes que viene cumplimos ya los 18 años y comenzó con la iniciativa de un grupo de padres y profesionales ya involucrados en el área de autismo, los padres pues por razones obvias, y un grupo de profesionales que ya teníamos años desarrollándonos en el área de autismo, que ya habíamos hecho incluso estudios fuera del país para prepararnos y formarnos en el área, y nos unimos, nos aliamos en esta fundación para generar espacios para la atención psicoeducativa de niños y adolescentes con autismo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro primer proyecto en ese momento era la construcción, la creación de una sede pensada, diseñada para atender adecuadamente a nuestra población de alumnos, la cual pues ya logramos exitosamente ya hace 13, 14 años que funciona en Colinas de Vallearriba, la sede de la fundación, donde hoy en día atendemos a 99 alumnos dentro del espectro, los cuales están entre los 3 y los 18 años de edad. Se atienden principalmente la parte del espectro quizás un poco más afectada, ¿no? Los grado 2 o grado 3, grados moderados o severos, son los que les brindamos esa atención psicoeducativa integral, buscando pues siempre facilitar en ellos un desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan incorporarse
en la medida de lo posible, pues a la sociedad, a su entorno familiar, incluso al entorno escolar, ¿okay? Porque nuestra misión siempre es preparar para la integración. Entonces, en la medida que nuestros alumnos desarrollan habilidades y destrezas y están preparados para ir a un entorno menos protegido que el nuestro, pues facilitamos y acompañamos ese proceso de integración, ¿no? Esa, digamos que ha sido parte importante o el servicio principal que históricamente hemos ofrecido en la fundación, y con los años nos hemos también nos hemos desarrollado hacia otros polos del autismo, el área de clínica, el área diagnóstica, el área de terapias, todos los servicios de terapia relacionados con el autismo, y el área de formación, ¿ok? También en los últimos años, sobre todo de pandemia para acá, pues surgió como fundación el interés o la meta de, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y ahora, pues digamos que una de nuestras prioridades y de los servicios que estamos ofreciendo están principalmente orientados a generar impacto más allá de nuestras paredes, ¿ok? Estamos conscientes que podemos atender quizás 100 alumnos a nivel escolar, 200, 300, 500 casos a nivel de atención terapéutica, pero hay una población con autismo afuera que no tiene acceso a nuestras instalaciones desde el punto de vista físico y a veces incluso hasta económico, a pesar de que la fundación trabaja con patrocinantes y tenemos becados casi el 85% de nuestra población, pero sin embargo hay mucha más población por atender, y nuestro impacto para poder llegar a ellos es a través de la formación. Entonces hemos desarrollado una serie de programas a nivel de cursos en línea, acompañamientos, formación, dinámicas, charlas, talleres de inmersión a la diversidad, una serie de iniciativas que nos permitan pues cada vez más formar talento humano y que esa atención adecuada al autismo se brinde en los distintos espacios, ¿no? Bueno, una labor sin duda, como tú lo dices, de un recorrido bastante amplio, Uh-huh. ¿no? Y aparte de eso, que ha intentado como ir también atendiendo también distintos niveles de la intervención. Así es. Yo te tenía una pregunta en relación a esto que estás hablando de la fundación y quizás del espacio en donde los niños, niñas, adolescentes que se encuentran dentro del espectro, que están en este espacio como para poder atender estas necesidades, obviamente, y para poder también educarlos, supongo que bajo los parámetros de adaptaciones curriculares, porque pertenecen a esta situación del espectro. Esto está reconocido por el Ministerio de Educación también. Ellos tienen como esta escolaridad que está adaptada al currículum del país. Cuéntanos un poco de Mira, eso. si bien en un momento estuvimos registrados como escuela especial, al hacer cambio institucional, al mudarnos y crear y generar pues atención en esta nueva sede, optamos por mantenernos con un programa de atención grupal, ¿okay? No necesariamente inscrito en el Ministerio de Educación. ¿Okay? Entendemos que digamos que la programación desde el punto de vista estándar de currículo, pues limitaba las necesidades de atención tan particulares de nuestra población, y pues obviamente con los años hemos desarrollado nuestro propio currículum, nuestra propia manera de intervenir y de desarrollar. Pero obviamente siempre con la mira o la meta de acercarlos a esa educación regular. Entonces nuestro programa contempla toda una cantidad de elementos, de estrategias, de desarrollo de destrezas que le permitan a aquellos que tienen la capacidad de progresar y evolucionar y el pronóstico para ir a una escuela regular, pues digamos que la transición sea leve, sea muy leve, y tengan las herramientas básicas para poder ingresar a un preescolar, a un segundo, tercero, cuarto grado de primaria. No, bueno, y te lo comentaba porque mientras te escuchaba lo que pensaba era eso. Quizás hay personas que piensan que estar bajo esos parámetros y bajo esos lineamientos están adecuados, pero a veces no. A veces es lo que tú dices, esa propia rigidez no permite que se sea permeable y se pueda adaptar en función de las necesidades de la propia población, ¿no? Desde ABEPSI, María Isabel, este mes hemos estado haciendo una serie de publicaciones y una serie de posts que están relacionados a las neurodivergencias, ¿no? Entre ellas hemos hecho
obviamente, publicaciones dentro de lo que significa el espectro del autismo, ¿no? Pero también en las últimas semanas y los últimos días hemos estado hablando del trastorno deficitario de atención, hemos estado hablando de los problemas específicos de aprendizaje, ¿no? De la lectoescritura, problemas también en el área de matemáticas. Cuéntanos un poquito qué son esto de las neurodivergencias. Entiendo que tú has estado bastante focalizada en el espectro del autismo, pero estos otro tipo de diagnósticos, este otro tipo de condiciones, por llamarlo de alguna manera, también entran dentro de este gran paraguas o dentro de este gran paradigma. Así es. Sí, Ujú. digamos que es una forma de mirar ya desde un punto de vista más social, con otras connotaciones a esas etiquetas o trastornos que veníamos manejando en el pasado, ¿no? La verdad Ujú. que, digamos, el primer término que surge fue neurodiversidad, que fue incluso el término como tal fue acuñado por una persona con autismo, ¿ok? Por Judith Singer en los años 90, una antropóloga australiana dentro del espectro, con diagnóstico de trastorno del espectro autista, quien buscaba de alguna manera borrar, eliminar, suavizar esa etiqueta tan fuerte que puede significar y tan limitante que puede significar la palabra autismo y apoyar o de alguna manera hacer valer la importancia de ese cerebro que funciona distinto, pero que es necesario también, ¿ok? Y que puede ingresar, incorporarse y dar herramientas en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento, ese término neurodiversidad, perdón, primero surge neurodiversidad, ha ido cada vez pues ganando mucho más espacio en las distintas áreas del saber y desde la misma comunidad de activistas dentro del espectro del autismo, pues se sienten bien identificados poder promover esa igualdad desde una minoría neurológica, por decirlo de alguna manera, y simplemente hacer valer que es un cerebro que funciona diferente, pero que no es una enfermedad, que es una condición, es un estilo de procesamiento cognitivo que es válido y que es importante también para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que han pasado los años, a esta neurodiversidad que era antes solo contemplada como el trastorno del espectro autista, pues empezaron a sumársele también estilos de procesamiento distintos u otras etiquetas diagnósticas, como tú bien lo mencionaste, principalmente el déficit de atención, las dificultades de aprendizaje y se ha ido, digamos, extendiendo la gama a todas aquellas condiciones que tienen en común, pues eso, precisamente una forma distinta de pensar, ¿ok? Y la idea o el rescate de estos términos de neurodiversidad tiene que ver mucho pues, con una sociedad inclusiva en donde se respeta la diferencia, se valora la diferencia y bien importante es que ese concepto social, ese modelo social en donde buscamos que todos estos antes llamados trastornos diagnósticos, en vez de ser vistos como un trastorno que necesita tratamiento, es más bien respetarlo y valorarlo desde esa diferencia neurológica y lo que puede aportar para la sociedad. Entonces, digamos que todos estos conceptos tienen una mirada más inclusiva, más de oportunidades, más de respeto y valoración, y arranca desde el autismo, pero ha ido abrazando a distintas condiciones. Ujú, ujú. Y quizás por eso es que también uno ha visto desde el punto de vista del campo clínico que también ha variado muchísimo la manera y la forma en nominarlo, en nombrarlo, pero también en poder hacer evaluaciones respectivas del propio espectro, ¿no? Así es. No sé si nos pudieses contar un poco de eso, porque, bueno, en este mes en ABEPSI estamos hablando de esto, entendemos que el Día Mundial de la Concientización del Autismo es en abril, pero también teníamos como colegas que decían, bueno, pero ¿qué pasó con el denominado trastorno Asperger? Él también tenía un día, esa etiqueta o ese nombre diagnóstico, ¿qué ocurrió con él? ¿Hacia dónde se fue? Me parecería Sí, importantísimo que pudiésemos hablar de eso. sí, cómo no. Mira, realmente a nivel clínico, ¿ok? Esta categoría diagnóstica sigue llamándose trastornos del espectro autista, ¿ok? Ujú, Según el ujú, DSM-5, hablamos de unos trastornos, de un espectro de trastornos, el cual está clasificado en grados o estadios, grado 1, 2 y 3,
para hacer alusión, digamos, a la necesidad de apoyos que tiene, ¿ok? Siendo el autismo grado 1, el trastorno del espectro autista grado 1, aquellos cuadros dentro del espectro que cursan, bueno, con un mejor pronóstico, que tienen unas áreas menos afectadas y que su incorporación a la sociedad, al mundo escolar, laboral, social, pues tiene muy pocas barreras, requiere de muy pocos apoyos, ¿no? Dentro de esa categoría de trastorno del espectro autista grado 1 estarían los que en la versión anterior del DSM era el síndrome de Asperger, ¿ok? En esta nueva revisión del DSM-5, pues se busca reunificar a todo el espectro como un espectro, un conjunto, y eliminar, digamos, las subetiquetas diagnósticas, ¿ok? Ocurría, por ejemplo, en el caso del síndrome de Asperger, que el diagnóstico diferencial entre Asperger y quizás un autismo de buen nivel de funcionamiento era tan sutil que podría incluso, pues, no llegarse a delimitar muy claramente, ¿no? Entonces, es por esto que viene esta nueva concepción más global, más, sí, mucho más abarcando pues todas las condiciones. Entonces tenemos en ese lado del espectro la parte más leve, como los grado 2 y grado 3 finalmente, que son las condiciones de autismo más afectadas, que por lo general vienen asociadas con discapacidad intelectual, ¿no? ¿Qué pasa con el síndrome de Asperger? ¿Okay? Si bien, digamos, a nivel clínico, oficialmente no existe la etiqueta diagnóstica, la verdad que todas las comunidades Asperger, adolescentes, sobre todo las comunidades adultas Asperger en el mundo, han reclamado la presencia y persistencia de ese síndrome, ¿okay? Se sienten bien identificados con esa nomenclatura, ¿okay? Ya han hecho vínculos con la nomenclatura y siguen abogando por seguir siendo llamados Asperger, y efectivamente en el día a día los seguimos llamando Asperger y se siguen conociendo como Asperger, a pesar de que en ese informe diagnóstico realmente su clasificación sería un trastorno del espectro autista grado 1. ¿Okay? No, o sea, qué interesante porque, o sea, obviamente un poco leyendo, preparando, porque yo siempre intento prepararme un poco antes de los live con nuestros invitados. Yo me topé con un libro de un psicólogo clínico de la Universidad de Columbia, que es un hombre que ha publicado temas muy importantes y se dio a conocer dentro de la comunidad académica por un libro que sacó a inicios de este siglo, por principios del 2000, que se denominaba algo así como que el fantasma de la depresión. No recuerdo muy bien si es fantasma, ¿no? Pero Andrew Solomon, que es el autor, sacó un libro que se llama como que Lejos del árbol o Crecer lejos del árbol. Y en este libro, él planteaba que él hizo una investigación por muchísimo tiempo, transversal completamente y en el tiempo por muchos años, a más de 300 o 400 familias que tenían en su haber personas con distintos diagnósticos, no solo dentro de las neurodivergencias, sino que también entraban personas que tenían patologías de la esquizofrenia, por ejemplo, patologías afectivas como el trastorno bipolar, ¿no? Y ahí él hablaba un poco como de este concepto, como que de la identidad, que a veces puede ser estigmatizante o no, pero con lo cual también una población empieza a como construirse, ¿no? De ese nombre. Y una de las cosas que él planteaba ahí, número uno, es que decía que la diversidad es lo que prela en el mundo y que la discapacidad no debería ser algo que esté fuera de, usando quizás el criterio estadístico, ¿no? Sino que también puede generar una oportunidad al mundo, a la sociedad, y como lo hizo con estas familias que tuvieron que crecer lejos del árbol o de lo normal, ¿no? De lo normativo, dentro de unos parámetros que también hicieron que después esa familia fuese funcional. Entonces, creo que lo que estamos conversando tiene que ver con eso. Sin embargo, sabemos que en este mundo actual, bueno, entre clínicos hemos podido como hablar eso. Yo no soy un terapeuta infantojuvenil, tampoco soy una persona especialista en el área, pero también, por ejemplo, lo hemos discutido cuando el diagnóstico dimensional puede perder riquezas de la clínica, como ocurrió en la esquizofrenia también. O sea, el diagnóstico de esquizofrenia entró dentro de un rango dimensional y esas etiquetas o apellidos que tenía anteriormente la esquizofrenia se perdió.
Y uno podía ver la riqueza del diagnóstico diferencial, pero tú también estás hablando acá de algo súper importante y de un enfoque más constructivista y de un enfoque también que también le da un lugar y un espacio a esa persona, no dentro de la estigmatización de un trastorno, Así dentro es. del etiquetado o del señalamiento de una patología que hace que sin duda sea una persona que pueda estar señalada de prejuicios, ataques, que pueda incluso ser excluida de actividades de la cotidianidad, entornos laborales, entornos educativos, como lo que hablábamos al inicio del live, ¿no? Entonces creo que es interesante que la gente pueda verlo, pueda entender. Parte de por qué de por qué te invitamos es eso. Nosotros recibimos mensajes directos sobre publicaciones, personas que obviamente están fundamentadas quizás en modelos más antipsiquiátricos, otros más psiquiátricos. O Ujú. sea, entonces como la asociación es una asociación que abarca y agrupa distintas corrientes basadas en evidencia y que también están obviamente avaladas por el Consejo Mundial de Psicoterapia, creo que es importante que estos espacios se puedan dar, ¿no? Y que a través de estos espacios, con profesionales como tú, de una trayectoria increíble y actualizado, se puedan como desmitificar esas leyendas, esos mitos, y que se pueda ver que el enfoque que se está haciendo es un enfoque actual, un enfoque que está basado en clínicas dimensionales y que también tienen razones históricas, como tú lo decías, o sea, con esta mujer de los años 90 que empezó como a alzar su voz y a decir que su cerebro era distinto, y que poco a poco eso también fue escuchado por la comunidad académica, por la comunidad de clínicos, y por eso es que los manuales se viven Actualizando. traduciendo, reproduciendo, se viven obviamente mejorando, Ujú. tecnificando, ¿no? Así es. Eh, por eso es que me parecía importante que habláramos de eso, porque recibimos DMs de qué pasó con el trastorno Asperger y el autismo, porque bueno, hay desinformación no solo del público general, y también es cierto que no, que toda la comunidad de especialistas no tiene el ritmo de actualización que la propia área requiere, ¿no? Y que la condición está pidiendo, David, porque en el aspecto del autismo un elemento importantísimo es la incidencia. ¿Okay? Ujú, Hace 30 años atrás hablábamos del diagnóstico a nivel mundial, obviamente pues en el país ujú, no tenemos estadística, pero siguiendo los criterios de organizaciones como el CDC o la Organización Mundial de la Salud, que hacen digamos, monitoreo, se hablaba hace 35 años atrás del diagnóstico de una persona con autismo por cada 10.000 personas. Hoy en día las ujú. cifras, la última proclamada por la Organización Mundial de la Salud y el CDC en el 2023, ya hace casi un año, es uno cada 36 personas. Entonces, imagínate en estos años cómo ha cambiado la incidencia. Obviamente hay mayor información, hay mayor diagnóstico, pero también se cree que hay una serie de variables ambientales influyendo y haciendo pues que se incremente de esta manera tan alarmante el diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, realmente es fundamental y de verdad que desde Autismo en Voz Alta valoramos muchísimo estas oportunidades para hacer difusión, para sensibilizar, para desmitificar muchas aseveraciones que hay sobre el autismo que, bueno, que son falsas y que son limitantes sobre todo, ¿no? Ujú, ujú. Entrando quizás en lo que compete a la población profesional, hay diagnósticos diferenciales, comorbilidad, que también ayudan un poco a poder entender esto. Y qué piensas de el rol de un terapeuta en el tratamiento, en el abordaje y en el manejo multidisciplinario de una condición como esta? Bueno, mira, es clave, es fundamental. Eh, Desde que empieza el recorrido, la familia de un niño con autismo, desde que llega ese momento, ese impacto del diagnóstico, ese duelo que vive la familia, al entrar a un mundo con muchas demandas, muchas exigencias y muy desconocido, eh, el recorrido por una cantidad de especialistas es bárbaro, ¿ok? Realmente Ujú, te entrevistas a cualquier familia que ha pasado que vive con la condición del autismo, que ha tenido este diagnóstico, y hablo de autismo y también pues de todos estos trastornos del neurodesarrollo, de estas nuevas neurodivergencias o neurodiversidad,
Los primeros años de vida están muy concentrados en buscar esa equiparación, esa promoción del desarrollo y por lo tanto, digamos que los ejes de intervención están muy relacionados desde la parte psicoeducativa, con la psicopedagogía, con la terapia del lenguaje, o sea, uno es crítico, la terapia ocupacional, en algunos casos la fisioterapia, ¿ok? Todos estos entes de intervención, de acompañamiento del desarrollo. Esto además asociado pues por todo el eje biomédico, ¿ok? Todas las necesidades de atención de neuropediatra, gastro, nutricionista, inmunólogo, o sea, dependiendo de la condición física, biológica de esa persona con autismo, pues también todas estas necesidades biomédicas, ¿no? Entonces, de verdad que es un torbellino de especialistas que pasan por la vida temprana de ese niño, de esa familia, que definitivamente dan sus frutos, ¿ok? Porque obviamente con una intervención temprana, bien sistemática, consecuente en el tiempo, pues vemos que nuestros niños que pasan después a jóvenes, pues tienen cada vez más oportunidades de incorporarse a una vida, digamos, más típica, ¿ok? En el sentido de que pueden progresar en el colegio, pueden llegar a una universidad, pueden entrar en el mercado laboral, ¿ok? Esto es muy positivo y gracias, digamos, a ese empujón en el desarrollo que se logra a través de las terapias, pero sí viene un momento importantísimo en la etapa del desarrollo y de estas personas dentro del espectro o con cualquier neurodivergencia que tiene que ver con ese acompañamiento de psicoterapia. ¿Okay? Después de ese esfuerzo tan importante por normalizar ciertas pautas de desarrollo cognitivas que le permitan un progreso académico o funcional, es muy importante, mientras más temprano mejor, pues tomar en cuenta la psicoterapia, que a veces es como la olvidada dentro del plan de intervención o la no priorizada, ¿no? Pero sí definitivamente ya cuando llegamos a esa etapa adolescente, esa etapa adulta, donde ya se van dejando atrás estas otras modalidades de intervención, de desarrollo, es fundamental darle paso y darle apertura a esa psicoterapia que vaya ayudando a ese joven, incluso a ese adulto, a asumir su diagnóstico, a asumir sus diferencias, aquellos elementos en su día a día, esa sintomatología que puede obstaculizar en algunos momentos el logro de metas, el logro de objetivos y trabajar mucho en conocerse a sí mismo, en comprenderse a sí mismo y poder establecer, desarrollar conductas adaptativas, mejores relaciones, mejores vinculaciones, entender al otro, porque dentro del espectro del autismo, una de las características importantes es que hay dificultad con la teoría de la mente, o sea, con ponerse en los zapatos del otro, y eso obviamente genera unas barreras de interacción importantísimas, ¿no? Que generan pues dificultades a nivel familiar, social, académico, laboral, en todo sentido. Entonces ahí la psicoterapia viene a jugar un rol súper preponderante en el desarrollo de esas mejores habilidades y destrezas para la vida. Y dentro de la experiencia que tienes, María Isabel, porque creo que esto sería interesante, sobre todo para esta población que es la más específica, algún tipo de corriente en específico que tenga mejores resultados, que haya evidencia de que es la más adecuada para este tipo de intervenciones y para este tipo de pacientes que están dentro del espectro, unas que digamos, no serían las recomendadas. Mira, es muy variable. La verdad que depende de la circunstancia, depende de las características. Cada persona dentro del espectro es tan única, tan exclusiva, que no hay la receta mágica. De verdad que no existe la receta mágica. La tendencia parece decir, y bueno, y por lo menos ha sido nuestra vivencia y lo que hemos revisado pues a nivel de mejores prácticas, que los enfoques cognitivo-conductuales, digamos, son los que están mucho más alineados con la forma en que la persona con autismo procesa la información, la maneja, y es quizás la que puede dar resultados más pronto en distintas áreas, ¿no? Pero no es el modelo exclusivo de atención. ¿Okay? Lo importante es que el modelo o el profesional que lo lleve a cabo independientemente de su postura, pues tenga una claridad acerca de
la condición de la persona, haga una buena evaluación, una buena delimitación de las necesidades de esa persona y a generar pues un acompañamiento optimizando esa calidad de vida de esa persona, ¿no? Sí, claro, y mientras te escuchaba también, sobre todo en estas primeras etapas que tú dices que hay que atravesar el duelo de, bueno, de los padres, de la familia, si por ejemplo la familia ya tenía hijos y nace un hijo que forma parte del espectro, pensaba también como en el abordaje sistémico, Sí, ¿no? O sea, en el abordaje familiar, en el acompañamiento que va a requerir esa familia, esa pareja de papás, también en los estamentos, ¿no? Que tiene una familia, sí. la de padres, la de hijos, la de hermanos. Mira, sí, definitivamente. Así como esa psicoterapia dirigida a la persona dentro del espectro, pues para trabajar todo esto y acompañarla en una mejor promoción de habilidades y destrezas que mejoren su calidad de vida, definitivamente también el abordaje sistémico, el abordaje familiar es fundamental. De hecho, nosotros en la fundación no hablamos de la persona con autismo, sino de la familia con autismo, ¿ok? Porque al llegar el autismo impacta de manera importante toda la dinámica familiar. Entonces es muy importante hacer desde las primeras etapas ese acompañamiento a la familia a nivel de psicoeducación, a nivel de ese apoyo emocional, de ayudarlos a generar estrategias que sean también adaptativas para convivir con el impacto del autismo en la familia, ¿no? Elementos como ayudarlos a generar redes de apoyo, ¿ok? Muchas veces las familias con autismo tienden a irse aislando, ¿ok? Incluso de sus propios núcleos familiares, ¿ok? Se alejan de los primos, de los tíos, de los abuelos, generando un desgaste importante que, bueno, que afecta la dinámica de la familia, afecta la salud mental de los miembros de ese núcleo familiar y obviamente pues afecta el progreso de la persona con autismo, ¿no? Entonces hay que generar constantemente durante las distintas etapas, porque las demandas o necesidades de un niño con autismo cambian mucho en la adolescencia y ni qué decir de la vida adulta, ¿no? Porque esta es una condición que acompaña a la persona, independientemente de su progreso, de su buen pronóstico, la acompaña toda la vida. Entonces también esas necesidades van cambiando y la intervención debe ir cambiando también. Bueno, han habido muchos saludos de muchas partes, ¿no? O sea, no solo de Caracas, desde Anzoátegui, inclusive por ahí pude leer que una persona comentaba que era madre de un hijo que estaba dentro del espectro TEA, ¿no? Y creo que ese comentario era de Costa Rica. Pero hay uno bien puntual que me parecería importante y pertinente que lo podamos puntualizar, que es el tema del equipo de docentes. Entonces, quería preguntarte si desde la Fundación en esta serie de cursos, diplomados de actualización, estos cursos, estos diplomados están diseñados para las distintas áreas o roles de profesionales que deben ser las personas que están capacitadas y que pueden ayudar y atender a personas que tengan esta condición. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Mira, así es, o sea, está abierto a todos los profesionales, desde el diplomado y especialización que brindamos en alianza con la Monte Ávila, hasta todos los cursos, programas de formación que dictamos nosotros como fundación, están abiertos a todas las modalidades de profesionales en el área de educación y salud, pero principalmente el colegio, ¿ok? La escuela, o sea, ese realmente es nuestro foco de intervención, de desarrollo de habilidades, de destrezas en esos docentes, abrirse hacia todas las adaptaciones, todos los ajustes, hacia esa comprensión de ese alumno, de los retos que genera ese alumno con autismo en el aula y facilitarles ese proceso, porque estamos seguros que para llegar a una sociedad inclusiva, que es la meta que todos tenemos, el lugar de inicio idóneo es la escuela, en la medida que los niños se desarrollan con un compañero neurodiverso al lado y aprenden a convivir con ellos desde etapas tempranas, vamos a tener una sociedad mucho más abierta, mucho más receptiva, mucho más respetuosa a la diferencia. Entonces, realmente nuestro foco es trabajar al docente,
ese profesional que lamentablemente no está muy estimulado, ¿okay? A nivel de carrera, que su formación, digamos que todavía se maneja con unos pensum, unos currículum universitarios que no van a la par de la violencia con que estos trastornos han crecido en los últimos años. Entonces es muy fácil ver cómo en un pensum de un pregrado de educación, incluso pues de psicología, de muchas carreras, pues todavía la presencia de un trastorno ya tan frecuente como el autismo es mínima, ¿ok? Una clase, un seminario, quizás una asignatura o una parte de una asignatura. Entonces, viendo que, digamos, todavía esa formación es muy pobre, nos abocamos a que los docentes tengan a través de nuestros cursos las herramientas para poder intervenir de manera favorable el autismo en sus salones. Ujú. Hablas de distintos niveles, o sea, cursos de actualización, diplomaturas, e incluso hablaste de la posibilidad de un posgrado de especialidad Sí, en una universidad, ¿no? Ujú. dictamos desde cursos online de 12, 15 horas, muy prácticos, muy sencillos, asincrónicos, que se pueden hacer desde el hogar, para entrar en ese mundo del autismo, para entender las estrategias de intervención, cómo se da la integración escolar. Ese es el foco de nuestros cursos. También programas que ya son, digamos, in company, por decirlo de alguna manera, donde se entra a una institución y hacemos todo un programa de acompañamiento que va desde la parte de formación, de desarrollo de habilidades y destrezas, pero también de generar herramientas de trabajo en equipo, de discusión de casos que ayude a esas instituciones educativas no solo a tener unas prácticas inclusivas, sino también a desarrollar una cultura y una política inclusiva institucional. ¿Okay? Esa es otra de las, digamos, herramientas o productos, servicios de formación que tenemos, hasta quizás los más, digamos, académicos, que son diplomados y programas posgrado, especialización en autismo que brindamos con la Universidad Monte Ávila. Ujú. Bueno, vamos a ir cerrando, pero que te quiero hacer como dos, tres preguntas más, ¿Sí? ¿no? Antes de hacer nuestro cierre. Bueno, colegas de la Federación de Psicólogos de Venezuela también nos hicieron llegar y de conocimiento que también creo que es importante para la población de terapeutas, para la población que hemos hablado de médicos, neuropediatras, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, ¿no? Eh, yo tengo 8 años viviendo fuera del país, pero bueno, acompaño siempre a mi país desde la distancia y yo desconocía de la legislación. Uh-huh. Y por lo que entendí y supe es que desde el año pasado en nuestro país se cuenta con una legislación específica para esta población. Así es. Háblanos de ello, porfa. Sí, mira, a nivel, digamos que legal ha sido realmente, digamos, un gran primer paso, ¿ok? Falta mucho por delante, pero es un gran primer paso que comunidades, organizaciones, principalmente liderizadas por padres, ¿ok? Hayan tenido pues un trabajo de hormiguita de muchos años, ¿ok? De muchos, muchos años para ir escalando, escalando, escalando hasta llegar a esta primera ley de autismo, ¿ok? La cual fue promulgada, va a cumplir un año muy próximamente, y donde digamos que se sientan las bases para, primero que todo, darle reconocimiento a esta condición, darle presencia, ¿ok? Que hasta el momento pues no aparecía en ningún reglamento. Pues primero que todo dar esa identidad, dar esa presencia y establecer pues algunos elementos básicos de cuidado, de incluso de procura, de solicitud al Estado, de compromiso al Estado en el apoyo, no solo en el área médica, de acompañamiento de salud, de desarrollo, sino pues también educativa, así como proclamar pues sus derechos a la educación y a la incorporación laboral. ¿Okay? Entonces, bueno, es un muy buen primer paso, debe seguir ahora acompañado de la generación de reglamentos que, digamos, le permitan operativizar pues todo eso que está escrito en la ley. Pero la verdad que, bueno, todas las organizaciones que trabajamos con autismo, todas las personas que estamos vinculadas al autismo, pues bueno, vemos con beneplácito que se haya logrado este primer paso.
¿Y esto es un trabajo pionero dentro de la región, María Isabel, o existe también países, regiones en donde uno pueda hablar de este tipo de avances? Los existen, ya en Latinoamérica existen algunos precedentes, pero pocos. Entonces, de verdad que nos da mucho orgullo bueno, que Venezuela esté pues también a la vanguardia con estos pocos países en Latinoamérica que han logrado pues este tipo de normativa, de reglamento, ¿No? Ok, ok. Bueno, lo otro que te iba a preguntar, pero creo que me lo contestaste con esta pregunta, era que qué pasaba también con el adulto y su posible inserción laboral, ¿no? O Sí. sea, si de parte de la fundación había como una línea o un eje que también podía mirar o podía hacer algún tipo de programa o de intervención en efecto de ello, ¿no? Autismo en voz alta como tal, no, nuestro, digamos, a nivel de programa educativo, de programa escolar, nuestro bloque de atención es de los 3 a los 18 años, ¿ok? O sea, nuestro Ok, enfoque como fundación es la atención del niño y al adolescente, ¿no? Pero obviamente que ese adolescente hay que prepararlo para una transición de vida importante que llega al pasar a vida adulta, ¿ok? Entonces, desde nuestras aulas, desde nuestros espacios, pues empezamos con ese programa de transición que lo va preparando a esa promoción de habilidades de autonomía que luego pues viene acompañada por ese siguiente paso que es el entrar a una institución tipo taller laboral, que hay unas cuantas experiencias muy positivas en el país en donde hay esa consecución de ese desarrollo de objetivos, ¿no? Pero igual, falta mucho apoyo para todas las organizaciones. bueno, pero ahí dejamos como la semillita para que Sí, también sí, otras claro, voluntades puedan sumarse y entender que es un espacio que también necesita la comunidad, la población y el país, ¿no? así es, así es, así es. Bueno, supongo que te pueden encontrar, bueno, a ti, a la junta directiva, al trabajo, a través de las redes Sí, sociales. por favor, Ustedes claro. me imagino que también hacen un trabajo interesante en el interior del país, que sabemos que a veces puede tener algunas falencias. ¿Cómo poder contactar a Autismo en voz alta? Bueno, mira, hoy en día lo ideal es nuestras redes, ¿ok? Ujú. En el Instagram, pues cualquier mensaje directo a nuestro Instagram, Autismo en Voz Alta. También los invitamos a visitar nuestra página web, ¿ok? Ahí hay el formulario para poder hacer las solicitudes, el contacto directo con las distintas áreas y servicios que ofrecemos en la fundación. Ujú, ujú. ¿Algo para cerrar, Marisabel? Bueno, la verdad que vuelvo y repito, muy agradecidos con esta invitación, un esfuerzo importante que queremos hacer como fundación es ese impacto a esas familias con autismo bueno, que no llegan a nuestras instalaciones, pero que requieren, que necesitan esa atención, ese acompañamiento y que definitivamente en la medida que tengamos una sociedad en general mucho más informada, sensibilizada hacia estos temas, pues eso va a redundar en una mejor calidad de vida para esas familias con autismo. Entonces, de verdad que súper agradecida con esta invitación, con todas las personas que se conectaron y que nos están escuchando, tomando las palabras de una asociación hermana, informarse de autismo ya es una manera de ayudar. Entonces, muy agradecidos por ese interés en formarse. Me encanta ese cierre porque también parte de la idea es psicoeducar. Así, Sin duda ya la psicoeducación estamos haciendo un nivel de intervención importante. eso es. Bueno, desde la Junta Directiva de ABEPSI, agradecerte el tiempo, bueno, la amabilidad, el espacio y la posibilidad de que se haya hecho este encuentro, esta conversación. Decirle a las personas que nos acompañaron en esta conversación que va a quedar grabada en el feed de ABEPSI. Y bueno, obviamente después dentro de la cuenta de Autismo en Voz Alta también seguro la van a Claro, poder compartir. claro. Sí, sí, sí. Un A, gran abrazo, a ti, a Alicia. seguir haciendo país, que es Así es. una frase mía, a seguir haciendo país, porque esa es la única forma realmente poder hacer lo que amamos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y bueno, dando el granito de arena
pena con las herramientas que las personas tienen, así como lo pudiste haber hecho tú, y que bueno, ya tú puedes hablar de un recorrido de 30 años. Así es. Mi abrazo para ti y bueno, todas las mejores vibras también para la fundación, ¿eh? A ti, David, y también pues al grupo ABEPSI. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Chao, chao.